La semana pasada dimos el inicio al estudio de la lección de escuela sabática de este trimestre, que se titula Unidad en Cristo. La semana pasada hacíamos análisis de lo que fue la creación y la caída y las consecuencias que trajo para la raza humana. Pero esta semana vamos a hablar de las causas de la desunión. Es interesante que el texto que se utiliza como el texto principal de la lección está en Proverbios capítulo 9, el verso 10, y dice: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Resaltamos esto porque nos va a ayudar a entender lo que la lección trata durante esta semana. Es bueno recordar que en el Antiguo Testamento encontramos manifestaciones del amor de Dios buscando a sus hijos rebeldes. Recuerden que después del pecado vivimos las consecuencias del mal, pero el Señor quiere librarnos de eso. Cuando la lección nos hace referencia, Pastor Jenner, de los hijos rebeldes y en la invitación del Señor a convertirnos, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestros días? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, entendamos un poquito lo que significó. El pueblo de Israel siempre cometía un error, hacía lo contrario de las cosas de Dios, y Dios siempre estaba tratando de traerlos de vuelta. Vez tras vez cada profeta: arrepentidos, regresen a los buenos caminos. Me hace recordar Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, después de hablar con los fariseos, dijo algo bien interesante en Mateo 23. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Jesús siempre tratando de regresar a ellos, a unirlos. Y nosotros como rebeldes, hoy en día también, hacemos lo contrario de lo que nos dice la Biblia, una mala actitud, y andamos ahí desunidos, mal con nuestros hermanos, en vez de humildemente venir y decir: yo estoy equivocado. ¿Por qué no hacemos las paces? Porque es algo delicioso estar juntos en armonía en vez de estar rebeldes, como bien dice la palabra, ¿verdad? Ahora, es difícil que haya unidad si no hay obediencia. Así es. Por eso la Escritura, cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿qué consecuencias trae eso para la unidad? Llegamos al tiempo de los jueces, o sea, hacer la voluntad de Dios siempre promueve la unidad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está expresada en sus 10 mandamientos. Ahí Dios expresó su deseo de mantener a la humanidad unida. Pero en el periodo de los jueces es un tiempo de anarquía, desobediencia, una idolatría constante. Y hoy también podemos ver que cuando nosotros colocamos a cualquier persona o cosa para obtener la felicidad o la unidad en algún sentido, estamos siendo idólatras. Sin embargo, en ese tiempo oscuro resplandece una luz, Ruth, una joven, una mujer que, a pesar de ser moabita, una mujer que es obediente, ¿no? Y eso hace la diferencia. Pero después del periodo de los jueces viene el momento de la monarquía. Dios llama a Saúl, el pueblo quería rey, luego selecciona a David y así sucesivamente, pero llegamos a un momento en que la nación hebrea se divide. ¿Qué fue lo que promovió esa división? Todo se basa en malos consejos, buscar consejos en lugares equivocados. Entonces Roboam, este rey, en vez de buscar a los ancianos, los líderes, y escucharles y encontrar un consejo y luego decidir, él habla con sus amigos, con jóvenes que no tienen mucha experiencia, y hace una decisión que divide al reino. Tristemente, ¿verdad? Ahora esto nos lleva al Nuevo Testamento. No se escapa el Nuevo Testamento de esta situación de desobediencia y desunión. ¿Qué fue lo que pasó en Corinto y ese cisma que ocurre? Pablo enfrenta en el Nuevo Testamento la iglesia en Corinto, la diversidad de los hermanos, y sabemos que Corinto tiene una reputación, ¿no? Una reputación no muy buena. Sin embargo, se había dado una división porque algunos creyentes decían: yo fui evangelizado por Apolo, yo soy de Apolo,
Yo fui evangelizado por Pablo, yo soy de Pablo. Yo fui evangelizado por Pedro, yo soy de Pedro. Y Pablo le dijo, ¿acaso fue Pedro, Apolo crucificados por ustedes? Fue Cristo. Entonces, en los primeros capítulos, Pablo resalta que la unidad de los creyentes está en Cristo. Amén. Y no en la adoración a la voluntad o a una persona, sino que el creyente está sometido a obedecer a Cristo y no a seguir a ningún hombre. Ahí está el secreto. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Quiere decir que cuando alguien enseña algo fuera de lo que dice la palabra de Dios, siempre la consecuencia va a ser desunión, va a ser conflicto interno y separación de Dios. Por eso, bien deja claro la Escritura que el Señor nos busca, nos llama para que haya unidad y nos libremos de las consecuencias de la desunión. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos, al repasar con profundidad la lección de esta semana.